Amigos, muy buenas noches. Cuando hablamos de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, una industria que de inmediato nos viene a la mente es la automotriz. Y esto es muy lógico. Este rubro genera 3.1% del PIB nacional, aporta 1.8 millones de empleos y trae divisas más que el petróleo, más que el turismo, más que las remesas. Además, somos el sexto productor de vehículos del mundo y el primer exportador de tractocamiones. En particular, para el rubro de camiones y tractocamiones, el año pasado fue difícil en materia de exportaciones, puesto que estas se cayeron 32%. Aún en el primer trimestre de este año, la baja en materia de exportaciones no se ha detenido, básicamente por la demanda de los Estados Unidos, que está floja. Por fortuna, las ventas internas se mantienen favorables para ese rubro, aunque aún hay mucho por hacer para estimular más el mercado interno. Y justo para platicar de esta industria, esta noche nos acompaña Miguel Elizalde Lizárraga. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la ANPAC. Lo invito a que nos acompañe. Miguel, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, don Alberto. Al contrario, gracias por la invitación. Miguel, bueno, pues viene un tema importantísimo que es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. La industria en general, la automotriz, pues es muy importante. La industria de camiones y tractocamiones, pues es parte de esa industria. ¿Qué están esperando ustedes de esta negociación? ¿Cómo estás viendo el tema? Bueno, mira, nosotros como industria automotriz de vehículos pesados, creemos que tenemos una interrelación, digamos, muy estrecha con Estados Unidos. En el tema de vehículos pesados, tan solo en los motores a diésel, todos son importados. Y todos los vehículos pesados que exportamos, principalmente a Estados Unidos, contienen, por ejemplo, motores a diésel de Estados Unidos. Entonces, tenemos una estrecha relación por la proveeduría de Estados Unidos. Y lo vemos nosotros, este enfoque, como que debemos vernos como región. Pongo un ejemplo. De los 3.8 millones de vehículos pesados que se producen en el mundo, el 51% se produce en China, el 13% en Japón, el 9% en India. Y como región, Asia creció en la participación de producción mundial de 76 a 79%. En cambio, en Norteamérica bajamos como México, Estados Unidos y Canadá en esa participación de producción mundial de 14 a 11%. Nos están comiendo al mandado, ¿verdad? Exactamente. Entonces tendríamos que estarnos viendo como una región y no como ver el mercado entre México, Estados Unidos y Canadá, sino cómo vernos como región y ser competitivos para ganar mercado, obviamente a nivel mundial, y competir con Asia y con Europa. ¿Cuáles podrían ser las amenazas, las cosas que les preocupan a la industria fabricante de camiones y tractocamiones en esta negociación? ¿Cuáles son los temas álgidos? Bueno, como lo ha planteado el gobierno de México, esperamos que se concentre la mayor parte, digamos, discusión en temas de las reglas de origen. Reglas de origen. Para vehículos pesados, pues tenemos ya un valor de un 60% para los vehículos más pesados y un 62.5% para los vehículos de reparto y distribución. Entonces tenemos son de las reglas más altas de origen que existen. Entonces pudiera haber un riesgo en tratar de modificar esta regla de origen y pues está el tema también de los vehículos importados usados, que ese es otro tema que nos impacta. Entonces yo creo que por supuesto va a ser poner atención en el porcentaje de la regla de origen y en cómo se resolvería pues el tema de usados. El riesgo podría ser que bajara ese nivel, ese porcentaje de participación del producto local, digamos, regional, del 62 a un poquito menos, o al revés, que se elevara. Al contrario, yo creo que lo que empujaría imaginamos Estados Unidos es tal vez aumentar el valor de esta regla arriba del 60%. Pues aún así tendríamos que esperar a ver cuáles son las posturas. Nosotros pues decimos no tratar de arreglar lo que no está descompuesto. El mercado mexicano ha sido competitivo con esta regla del 60% y esperaríamos que permaneciera pues, lo más acercado a esta cifra. ¿Cuándo, digamos, cómo viene la ruta crítica de las negociaciones en el caso de ustedes? ¿Han tenido contacto con sus contrapartes ahí en Estados Unidos y demás, digamos ya de cara a agosto, que es cuando supuestamente arrancaría la negociación? Pues mantenemos un contacto permanente con nuestra asociación, digamos, homóloga en Estados Unidos, que es la Truck and Engine Manufacturers Association. Sin embargo, aquí la coordinación la hacemos directamente con las autoridades, participamos como industria privada en coordinación a través del
Consejo Coordinador Empresarial, con CONCAMIN, en preparar con información, en aportar información a las autoridades y estar listos para la negociación que se tendría que dar pues, ya en los siguientes meses. Miguel, últimamente viendo las cifras de la industria, de la evolución de las ventas de la industria, pues las exportaciones no han pintado muy bien desde el año pasado y este primer trimestre tampoco ha caminado bien. ¿A qué se deben esos números tan pobres? Así es, las exportaciones han caído alrededor de un 22.9%. Y es principalmente precisamente por el mercado de Estados Unidos. Estados Unidos tiene alrededor de 16 meses continuos en que las ventas de vehículos pesados han sido menores con respecto al año pasado. Son dos factores. Uno sería pues, un año electoral en Estados Unidos, también genera cierta incertidumbre. Y el otro factor sería la reventa de vehículos, es decir, la venta de vehículos seminuevos. Y el mercado secundario de vehículos, cuando venden el vehículo seminuevo en Estados Unidos, tiene una diferencial mayor para alcanzar el vehículo nuevo y digamos, el no movimiento del mercado secundario ha hecho que no se detone la renovación de vehículos nuevos porque ya los nuevos vehículos tienen tecnologías ambientales mucho más limpias, pero también pues esto genera una inversión inicial mayor que el gap para alcanzar el vender el seminuevo y comprar el nuevo es una diferencia que ha hecho que no se detone más el mercado secundario. ¿Se mantendrá así el resto del año los números negativos, Miguel, o cuál sería la expectativa en materia de exportaciones? Curiosamente, en exportación nosotros sí esperaríamos tal vez una recuperación para el segundo semestre. Se habla en Estados Unidos de tema de un proyecto de infraestructura carretera interesante. Esto pudiera venir a detonar la industria de la construcción, que está muy ligada a la industria de vehículos pesados, y por ende esperaríamos proveer con vehículos pesados a esta industria de la construcción en términos de infraestructura carretera. Creemos que esa es una ventana que se podría ayudar exactamente a la exportación. Y hay otros mercados que no hemos recuperado todavía. El mercado colombiano, cayeron nuestras exportaciones, llegamos a exportar $1,000 millones a Colombia y el año pasado no llegamos ni a los $20 millones. Entonces, hay unas reglas de un esquema de renovación vehicular complicadas en Colombia que esperaríamos que se mejoraran y que pudiéramos recuperar parte del mercado de Colombia también. La parte nacional, el mercado doméstico, por el contrario, Miguel, pues ha sido bastante favorable el año pasado, primer trimestre, pero por lo que entiendo, bueno, ya lo estamos viendo con algunas cifras del mercado interno, pues ya el resto del año va a ser un poco más complicado, la historia será diferente. ¿Qué están esperando, digamos, para el cierre del año en lo que son las ventas internas de camiones y tractocamiones, Miguel? Hicimos precisamente ahorita, que estamos por llegar a mitad de año, una proyección y esperaríamos que, pues lamentablemente un descenso, es decir, una caída en aproximadamente un 9.3% en ventas del mercado interno. Al inicio de año la proyección era de un 16, un poco más pesimista, entonces sí se ajustó de un 16 en caída a un 9, pero digamos que nuestros clientes, los transportistas, han tenido pues, un inicio de año un poco complicado. Primero, el tipo de cambio. Hay que recordar, la mayoría de los vehículos pesados se cotizan en dólares y esto ha impactado inclusive hasta en un 25-30%. Otro, el tema del gasolinazo. En las empresas de transporte, uno de los principales costos de operación es el combustible y con un incremento hasta un 18%. Entonces, esto sí ha impactado a la industria del autotransporte. Se inició bien, pero sí vemos una tendencia hacia la baja. Y en un par de meses más esperamos la publicación de la norma 44, que aunque iniciaría su entrada en vigor en 2019, esta norma define las nuevas tecnologías ambientales que requerirán de una mayor inversión. Y es por eso que desde ya creemos nosotros que debemos de buscar esquemas para mejorar el esquema, el sistema, digamos, de renovación vehicular o de chatarrización, previendo de que la entrada de nuevas tecnologías pues van a requerir todavía de un incremento en la inversión inicial para adquirir vehículos pesados nuevos y que efectivamente pues, se pueda renovar la flota, que tanto beneficio trae tanto en medio ambiente como en aspectos de competitividad y logística. Se modificaron esas reglas para renovación vehicular. ¿Qué tan buena fue las reglas
¿Qué tanto digamos, fueron propicias para que se mejorara la renovación? Recuerdo que al principio tuvo sus dificultades. ¿Qué tanto se arreglaron esos detalles que estaban obstaculizando? Digamos como una curva de aprendizaje con las nuevas reglas, de llegar a restituir 7,250 vehículos en años anteriores. En años pasados llegamos a 3,000 unidades. Precisamente hace un mes la Secretaría de Hacienda ya subió el límite de 3,000 a 6,000, qué bien. lo que es muy positivo. Vaya. Sin embargo, pues todavía estamos abajo de las 7,200 que se destruyeron en años anteriores. Para dar una idea, si se mantiene el tope de las 6,000 unidades, tenemos registrados en SCT 150,000 vehículos con 21 años o más de antigüedad. No, bueno. Entonces, necesitaríamos 25 años para renovar esas 150,000 unidades. Entonces, esperaríamos que se incremente lo más posible, que se quitara el tope de las 6,000 unidades, previendo también que entrarán nuevas tecnologías que requerirán de mayor inversión. O sea, ¿dejarlo sin tope? Sería el ideal. Sabemos que el ideal de renovación anda alrededor de 15,000 vehículos anuales tan solo de carga. Si se renuevan 15,000 vehículos anuales en los próximos 10 años, pudiéramos reducir la edad promedio de la flota en carga de 18 años a 12 años de antigüedad. Ahora, supongo que es un tema presupuestal, ¿no, Miguel? Sí, así es. Sin embargo, cuando ve uno el costo-beneficio en términos de salud pública, de medio ambiente, de competitividad en la logística, pues es mucho más los beneficios que los costos. Y como industria nosotros ahorita nos urge, digamos, que se publique ya la norma 44, aunque va a entrar en vigor esta norma de las nuevas tecnologías ambientales en el 2019, pues necesitamos certeza, digamos, jurídica para poder cambiar nuestras líneas de producción, ya que lo hacemos con suficiente anticipación y 2 años sería algo suficiente. Sin embargo, ahorita faltan 16 meses. Entonces, buscamos que las autoridades ya publiquen la norma 44 y el siguiente paso sería todavía mejorar más el esquema de renovación vehicular, porque si queremos reducir las emisiones contaminantes, pues se tiene que renovar flota. Esa norma 44 obviamente pues hace que la gente se espere, ¿verdad? Pues genera, más bien en las plantas. Exactamente. Entonces, esperaríamos para que entre las nuevas tecnologías, se necesita diésel de ultra bajo azufre y no, las nuevas tecnologías no entran porque la industria no lo desee, sino porque no hay cobertura de diésel de ultra bajo azufre en todo el país. La normatividad de la Comisión Reguladora de Energía dice que a partir del 31 de diciembre del 2018 entran los combustibles limpios y es por eso esta fecha la que es clave para que entren las nuevas tecnologías ambientales. Sin embargo, nosotros como planeación de la producción necesitamos, ya estamos a 18 claras, meses. ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, pues este es un tema que ojalá se esclarezca pronto, en función de que pues, la industria necesita certidumbre y sobre todo para, pues al final de cuentas, ojalá que las autoridades escuchen, ¿no?, a la industria en cuanto a las necesidades que se tienen, sobre todo frente a obstáculos como la escasez de azufre ultralimpio, ¿verdad? Así es, previendo cierta incertidumbre que se comenta ahorita por temas de comercio exterior y exportaciones, pues es el momento de fortalecer el mercado interno con certeza en la normatividad, en la renovación vehicular y obviamente esto mejorará la logística y competitividad de los transportistas del país. Muy bien, pues Miguel, muchas gracias por la oportunidad que nos das de platicar esta noche con nuestro auditorio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Él es Miguel Elizalde Lizárraga, él es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Camiones y Tractocamiones, mejor conocida como la ANPAC. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Como puede ver, además del derrotero del Tratado de Libre Comercio, en lo interno debemos hacer mucho más para modernizar nuestro parque vehicular y con esto acrecentar el tamaño de una industria que en los últimos años no ha dejado de crecer, impulsada fundamentalmente por el comercio exterior. Y como siempre, lo invito el próximo lunes con más nombres. Y este sábado también aprovecho para que usted pueda presenciar el documental El Error por Azteca 13 a las 11 de la noche. No se lo pierda. En lo que podría ser el largo proceso de sucesión en la presidencia del CEN del PRD, hay otra carta fuerte a considerar, además del excandidato de ese partido al gobierno del Estado de México, Juan Cepeda. Se trata de Eric Villanueva Mucul, el único integrante de la corriente Nueva Izquierda que no ha sido líder del Sol Azteca. El actual coordinador nacional de la expresión política Nueva Izquierda conoce al detalle las entrañas del partido negro amarillo. A lo interno es considerado una voz analítica y de mesura, o sea, también es factor de unidad, que sin embargo
embargo, ha sabido desplegar todo un ejercicio de autocrítica en el perredismo sin llegar a la confrontación. El expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados está consciente que para las elecciones del 2018 el PRD podría llegar a aportar un 12% de la votación nacional, lo que lo convertiría en un partido bisagra, definitorio de esos comicios, y en esa coyuntura Villanueva Mucul es el más idóneo para operar. O sea, sin duda, representa una muy buena opción.